primera transmisión, podríamos decir, en Facebook, en YouTube. Vamos a estar conectados por las redes. Qué bueno que en medio de toda esta situación nosotros como iglesia podemos seguir funcionando, porque recordemos que la iglesia no es el lugar físico, la iglesia somos todos nosotros, y todos nosotros podemos estar unidos porque hay un mismo espíritu que nos une. Entonces quiero decirles que estamos en este momento dispuestos para entrar en esa conexión con el Señor, para disponernos a alabarle, para disponernos a adorarle. Quiero nuevamente decirles bienvenidos. Vamos a estar en un espacio bien especial de disfrutar de la comunión con el Señor. ¿Qué tal si usted allá se une con su familia? ¿Qué tal si allá se une con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos? Y pueden poner esto en su televisor para que podamos estar con la iglesia en casa. Pero recordemos que Dios es el que nos une y el Espíritu Santo nos va a guiar en este tiempo. Vamos a disponernos para alabar al Señor. Quiero pedirles que ahí donde están inclinen su rostro y hagamos una oración al Señor. Padre, queremos darte gracias por todo, dice tu palabra, que demos gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque ninguna de las circunstancias que nos ocurran se te han escapado a ti. Gracias aún por este estado de conmoción, por este estado, Señor, que estamos viviendo, de estar en estos lugares, en las casas, seguramente, pero no importa, Señor, porque tú estás con nosotros. Dios del cielo, hoy nos sometemos a nuestras autoridades. Hoy nos sometemos, Señor, a todas estas circunstancias que estamos viviendo con el propósito de cuidarnos, de protegernos, porque ese ha sido el propósito tuyo, Señor. Por eso hoy oramos bendiciendo a cada uno de los que están aquí en familia. Que sea bendita tu familia, que sea bendita tu casa, que sea bendito todo lo que tú haces. Que la presencia de Dios inunde este lugar. Vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Dios que nos permita conectarnos, que nos permita disfrutar este tiempo con Él. La presencia de Dios es suficiente. Ahí podemos batir nuestras manos, podemos concentrarnos en la presencia de Dios y darle gracias a Él. Que juntos cantemos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador.
hemos confiado. Confiamos en ti, Señor. Ninguna plaga tocará nuestra morada, dice tu palabra. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestra seguridad. Declárelo, que Él es tu seguridad, que Él es tu Dios, que Él es tu Señor. Y confiamos solo en Él. Solo en ti. Dígaselo. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador. Dígaselo a Él, como una oración, dígale, yo confío en ti, mi confianza está en ti, no confío en las circunstancias, no confío en lo que tengo, no confío en lo que soy, porque mi confianza eres tú, Señor. No hay otro en quien podamos ser salvos, solo tú, Señor, nos has dado esta salvación tan grande. Por esa obra que hiciste en la cruz, como decía esta canción. Por eso dígale, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. A nadie más tenemos en los cielos. A nadie más tenemos aquí en la tierra, sino al Señor. Y en Él es que podemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza. En estos momentos de conmoción, en estos momentos de cuarentena, Señor, ¿a dónde levantaré mis ojos? Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que estamos seguros. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a tu iglesia, a tu pueblo escogido, Señor. Por eso muchas gracias por acompañarnos. Aún en medio de estos tiempos, Señor, y de estar en casa, gracias, Dios de los cielos, por tu bendición. Sigue guiándonos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, ahora ya tenemos aquí nuestra imagen del tema que vamos a compartir en esta hora. El título del tema que vamos a compartir se llama Confinados, pero libres. Encerrados en casa seguramente, pero liberados. Creo que este es un buen título que Dios me daba para este tema, y hemos estado viviendo estos momentos de conmoción, ahora de esta cuarentena. Seguramente que estamos ahí en la casa, pero hay una gran diferencia para nosotros, los hijos de Dios, es que podemos experimentar la libertad gloriosa de sus hijos. Así como, por ejemplo, Pablo y Silas, dice que estaban en la cárcel, estaban allá guardados en la cárcel de más adentro, pero allí ellos estaban libres. ¿Por qué?
porque sabían quién les había liberado. Sabían que Él les había hecho libres. Y por eso podían cantar. Y por eso cantaron al Señor. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Tal vez su casa va a seguir cerrada. Tal vez no podrás salir. Pero las puertas de tu corazón pueden abrirse. Y puedes experimentar la libertad gloriosa de Dios. Por eso este tema tan interesante, así, confinados pero libres. Quiero ahora pedirles que vayamos a la palabra de Dios, al libro a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. Vamos allí, por favor. Pueden buscar en sus Biblias. Y bueno, yo quiero también ponerles aquí en la pantalla este pasaje. Y ahí lo pueden leer también. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande señal de la esperanza que hay en vosotros. Nos encontramos en un estado de conmoción nacional, en un estado de aislamiento preventivo, obligatorio, en cuarentena. A pesar de estas circunstancias que estamos viviendo, tenemos que apropiarnos de estas verdades que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Quién es aquel? ¿Cuál enemigo que nos podrá hacer daño? Podemos leerlo ahí en su pantalla, vamos a mirarlo. Estas preguntas. Esto que nos dice aquí el apóstol Pedro. ¿Quién es aquel? Puede ser un virus, puede ser una persona, puede ser un enemigo que os podrá hacer daño. Esta es una de esas preguntas tácitas que ya tiene una respuesta. Y la respuesta es que nadie nos podrá hacer daño. Ahora, la siguiente: si esto es un padecimiento, recordemos que somos bienaventurados. Si padecemos, si nos tocara sufrir este virus, recordemos que nosotros somos bienaventurados, dice el Señor. ¿Sí? Luego dice el versículo 15, ahí dice: no os amedrentéis. ¿Sí? No os amedrentéis. Perdón, el versículo 14. No os amedrentéis por temor de ellos. No nos amedrentemos por el temor. Es un tiempo donde la gente está teniendo temor. Temor al mismo contagio. Temor a otros enemigos. Temor tal vez por la situación económica que podamos vivir. Porque no es fácil, las empresas cerradas, los negocios cerrados. Tal vez no estás produciendo. Pero el Señor dice: no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice: santifiquen a Dios en sus corazones y prepárense para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia. Santifíquense. Este es un tiempo para santificarnos. Es un tiempo para estar delante del Señor, dice, y prepararnos. Estemos preparados. Yo creo que Dios está movilizando su iglesia en este tiempo para que presente defensa del Evangelio. Él está movilizándonos como iglesia. Y este es el tiempo en que necesitamos levantarnos como hijos de Dios para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre. Hay mucha gente que está necesitando del Señor para que les hablemos del amor de Dios. Y eso es el llamado, con mansedumbre y reverencia, con todo el amor. Pero no nos quedemos quietos.
Allí en Hebreos 10:39 dice que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Recordemos este pasaje, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que ¿qué? Perseveran, de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es lo que fe necesitamos cultivar en este tiempo. No vamos a retroceder, vamos a seguir adelante, porque eso es lo que Dios quiere, que cultivemos esa confianza, apropiarnos de estas verdades. ¿Quién es aquel? ¿Quién es? Revise ahí esos 4 aspectos que tiene en su pantalla. Revíselos. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Si esto es un padecimiento, recordemos, somos bienaventurados, pero no nos amedrentemos, sino que nos santifiquemos para presentar defensa del Evangelio. Ahora quiero invitarles a que miremos algunos momentos en que hubo personajes que estuvieron así como estamos nosotros en este tiempo, encerrados, confinados en sus casas. Y vamos a ver el primer caso. El pueblo de Israel estuvo confinado en sus casas. Un momento muy especial allí en Éxodo 12, pueden ir buscando en sus Biblias, Éxodo 12, vamos a leer desde el 21 hasta el 28. Aquí voy a ponerle la cita para que la tengan. Éxodo 12 del 21 al 28. Éxodo 12 del 21 al 28. Ese es un momento interesante del pueblo de Israel. Dios mismo les dijo que tenían que estar en casa. Dios mismo los invitó para que pasaran la noche en casa. No podían estar afuera. Ese fue un toque de queda, digámoslo así, ¿sí? Y los invitó para que estuvieran en casa. No podían salir tampoco. Y vamos a ver un poquito de la historia ahí en Éxodo capítulo 12, del versículo 21 en adelante hasta el versículo 28. Sigamos la lectura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y ninguno de vosotros salga de su casa, de las puertas de su casa hasta la mañana. En este caso era una noche nomás. Ahora vamos a ver que hubo más tiempos también. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Imagínense, había una plaga que iba a pasar. Y cuando vea la sangre en el dintel, cuando vea que hay un cristiano firme, en los postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué interesante. Versículo 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué pasaje tan especial. Parece que fuéramos nosotros los únicos que estamos viviendo esta época. Esta mañana escuchaba hablar a un empresario muy importante de la confección en el país, y decía: no había vivido yo una época tan difícil como la que estoy viviendo. La gente está así, angustiada, preocupada. Pero han pasado estas circunstancias. Y hay algo que inicialmente nos está diciendo el Señor aquí, y es la clave está en seguir la instrucción. La clave está en seguir la instrucción. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién era la autoridad? La autoridad era Moisés y Aarón. Y dieron esa orden,
que venía de parte de Dios, les dieron esa orden. Ninguno salga de las puertas de su casa, dice ahí. Así que vemos en el versículo 28 que ellos fueron obedientes, hicieron tal como les había instruido. ¿Y cuál fue esa orden? ¿Cuál era el propósito? El propósito era no ser tocados por la plaga. El heridor pasó por alto. Así que entonces la clave está en seguir instrucciones. Sigamos instrucciones, obedezcamos a las autoridades. La segunda instrucción fue ungir los dinteles de las puertas, de los postes. Esto para nosotros es cubrir en oración. Cubrámonos en oración. Declaremos que la protección de Dios está sobre nuestra familia. Seamos obedientes, pero hagamos lo que nos dicen las autoridades, pero también hay una protección divina del Señor. Ninguna plaga tocará tu morada, dice el Señor. Ora al Señor, clama al Señor, y Él va a protegerte a ti, a tu familia, a tus seres queridos, a tus vecinos, a tus conocidos, por los que tú ores. El Señor va a obedecer. Esa es unja. Esto es cubrirnos en oración. Necesitamos hacer eso. Pero hay un tercer aspecto que está aquí interesante. Dice, es que no olvidemos qué está haciendo Dios con nosotros en este tiempo. Esto es para que nunca olvidemos, porque va a llegar un momento en que le vamos a contar a otras generaciones o a nuestros hijos. Claro está, si el Señor no ha venido, ¿sí? Pero les vamos a contar. Vea, cuando vino el coronavirus, ese se llamó COVID-19, y entonces nos encerramos en las casas y estuvimos, y algunos van a decir, hijos, y ese día fue cuando me separé de tu mamá. Uy, qué triste que eso ocurra. Pero otros van a decir, ese día fue que lo pasamos increíble. Ese fue cuando estábamos en casa, cuando orábamos juntos, cuando jugábamos, recordamos el juego de la golosa, recordamos todas estas cosas que hicimos en casa, hicimos ejercicio, estuvimos felices. Y que podamos contarle a las generaciones venideras, porque hay un Dios grande en los cielos que fue el que nos protegió. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos cubrir en oración a nuestra familia. Sigamos instrucciones. Ese es el primer momento. Hay otro momento más adelante ahí en el mismo Éxodo, que está fue el pueblo encerrados en el desierto, quedaron el pueblo de Israel. Hubo un momento del pueblo de Israel. Voy a pedirles que pasen unas hojitas en su Biblia, o ahí mismo en su Biblia de su celular. Vamos a leer Éxodo 14. Éxodo 14, voy a leerles del 1 al 4 en primer lugar. Y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, miren lo que dice aquí el versículo 3, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Otro momento que el pueblo de Israel estuvo encerrado. En el primer momento fue para protección del heridor, pero aquí ya venía, todos los egipcios nuevamente venían detrás de ellos. Dice el versículo 4, dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Qué bonito esto, la protección de Dios. Pasemos al versículo 10. Dice, y cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Pero también dice, y clamaron a Jehová. Ahí está unos elementos interesantes. Ahora sigamos la lectura desde el versículo 13 hasta el 18. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano
sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Otro momento interesante, qué pena no les puse el versículo, Éxodo 14, ahí están los versículos que leímos, perdón. Éxodo 14, estamos mirando estos versículos que están en la pantalla. Faraón representa la amenaza que el pueblo de Dios tenía. La amenaza que hoy tenemos también es grande. Creo que hay amenazas grandes, no podemos menospreciar lo que está ocurriendo. Las bolsas se han desplomado, las bolsas de valores, el dólar ha aumentado, subió ese umbral de los 4,000, lo pasó. Hay desabastecimiento en los supermercados. Ustedes, bueno, hoy no pueden salir, pero en días pasados usted iba al supermercado y ya no había leche, ya no había carne, ya esos estantes vacíos. ¿Por qué? Por el temor de la gente que se estaban abasteciendo, pero también esos son momentos difíciles donde puede llegar un momento en que no haya que comer. Son momentos difíciles. No nos ha tocado vivir esto, no nos ha tocado vivir situaciones tan críticas, pero Dios quiere es que no perdamos la esperanza. Imagínense al pueblo de Israel, por la parte de atrás venían los egipcios, adelante tenían el mar Rojo, y cuando ellos miran hacia atrás, dice que levantaron sus ojos y vieron a los egipcios, porque estaban encerrados, habían quedado encerrados. Y ahí sí dice el versículo 3, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, dice Faraón. Pero Dios tiene siempre con todo un propósito, y creo que es importante que descubramos ese propósito. Y aquí lo dice muy claro en el versículo 4, la parte B, y dice: y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Mucha gente necesita saber quién es el Dios en quien hemos confiado. Mucha gente necesita saber quién es el Dios en que tú has predicado, del que has hablado. Este es el tiempo de decirles: vea, aquí está el Dios en quien yo confío. Crean en Él, confíen en Él, recíbanlo en su corazón. Que yo pueda hacer una llamada a un amigo, a un anciano que tal vez está solo, y le dé un mensaje de esperanza. Creo que este es el momento, porque es para glorificar al Señor. Y eso lo dice. Pero ¿qué necesitamos cultivar? Dice el versículo 10, la parte final, dice que los hijos de Israel temieron en gran manera. Tuvieron miedo, tuvieron temor, y es natural que podamos tener temor. Pero hay algo muy importante, y es que clamaron al Señor. Clamaron al Señor, levantaron sus ojos al cielo y clamaron. Y por eso Moisés le dice después al pueblo: no temáis. Versículo 13, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis. Esto pasará también. Esto puede pasar pronto. Puede demorar unos días, puede pasar. Dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más nos volveréis a ver. Nunca más estarán siempre. Nunca más para siempre los veréis. Esa es la promesa del Señor. ¿Qué hay que hacer? La otra parte, di. Después le dice allí el Señor a Moisés: ¿por qué siguen clamando? No, di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras es: ya, estén tranquilos, empiecen a dar pasos, entren al mar. Y él extendió su vara y el mar se abrió y pasaron en seco. Esa es la promesa de Dios, confiemos en Él. Vamos a pasar, esto también pasará. Estaremos al otro lado y veremos la gloria de Dios, pero mientras tanto glorifiquemos el nombre del Señor. Y ahí lo repite el versículo 17, dice: y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército. Y el 18 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón. Ese es el plan de Dios. Entonces, primero vemos el pueblo de Israel
encerrados en casas porque el heridor venía. En segundo lugar, estamos viendo que después de que salieron hacia la tierra prometida, se encontraron encerrados en el desierto. Pero el final que lo conocemos nosotros es, pasaron el Mar Rojo, llegaron a la tierra prometida. Sí, Dios tiene un plan para nosotros. Dios es bueno y Él quiere que le glorifiquemos en todo lo que ocurra en nuestra vida. Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo, ya todavía en el Antiguo Testamento, de un hombre que se llamó Daniel. Daniel se encerró en su casa, pero abrió las ventanas. Daniel 6, del 7 al 16. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Vamos a abrir la Biblia. Daniel capítulo 6, del versículo 7 al versículo 16. Espero que ya estén ahí, vamos a seguir la lectura. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real, lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Qué tremendo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó este asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que sin ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y bueno, ahí sigue la historia, pero vamos a dejar hasta aquí para que miremos qué enseñanza nos da. Hubo un momento, Daniel, recordemos que era uno de los principales, era de la tribu de Leví, de Judá, venía, y fue escogido porque era un hombre especial. Habían escogido a estos hombres judíos para llevarlos a estar en cargos del gobierno allí en Babilonia. Y después de Nabucodonosor reinaron sus hijos, y luego viene la toma del imperio medo-persa, y viene el rey Darío, está gobernando en este momento allí. Y encuentra a Daniel, un hombre sabio, un hombre en el cual había podido confiar el rey Darío. Pero como era un hombre firme a sus principios, tramaron algo contra él. Y dice allí que hubo una prohibición en ese momento. Fue prohibido hacer peticiones a Dios. En otras palabras, se prohibieron hacer reuniones de más de 30 personas. Se prohibió que se reunieran en primer lugar más de 500, luego más de 30, estamos hoy en día, más de 10. No podían reunirse a hacer peticiones, a hacer
oración, no podían reunirse en las sinagogas. Pero ¿qué hizo Daniel? Se confinó en su casa, se encerró en su casa, y estando encerrado en su casa, dice que abrió las puertas de las ventanas y clamó a Dios. Y allí ese confinamiento fueron 30 días. Dice que fueron por espacio de 30 días. Pero Daniel entendió que desde su casa estaría clamando y abrió las ventanas. Y dice que se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos dejar de congregarnos. Aunque sea como lo estamos haciendo, de manera virtual, nos estamos congregando. No podemos dejar de congregarnos. Tenemos que seguir y vamos a seguir, y estamos haciendo esta semana, hemos hecho reuniones de los movimientos a través de estas redes. Hemos hecho reuniones por las diferentes maneras, por WhatsApp, citas, células, y así tenemos que seguir, porque la iglesia somos nosotros. Y tenemos que seguir reuniéndonos de esta manera, clamando al Señor, declarando que podemos seguir. Abrir las ventanas significa que la gente de afuera debe darse cuenta que nosotros estamos orando, que nosotros estamos clamando a Dios. Y es las ventanas, tal vez son las ventanas de su celular, las ventanas de su red, de Facebook, de Instagram, qué sé yo, para que llevemos esa esperanza que la gente necesita, que por las redes transmitamos esperanza y confianza en el Dios que puede librarnos del foso de los leones, y que no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, no temeremos lo que nos pueda hacer el coronavirus, como Daniel, ¿sí? Y puede que algunos llegaran a enfermar, porque no estamos exentos, pero no hay temor, eso es lo más importante, ¿sí? Y no podemos perder la confianza en que Dios nos va a sacar, cualquiera sea nuestra circunstancia, cualquiera sea nuestra situación que estemos viviendo. Él siempre estará con nosotros. Dice Él: yo no te dejaré, no te desampararé, porque siempre va a manifestar su gloria. No nos olvidemos, Él va a manifestar su gloria. Bueno, ¿qué otros ejemplos? Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, tú entra en tu casa y cierra la puerta. El Señor también nos invita, el Señor nos invita a entrar en la casa. Ahí vamos a ver Mateo 6 del 5 al 15. Podemos ir abriendo la Biblia. Mateo 6, ya en el Nuevo Testamento, desde el 5 hasta el 15. Ese es un momento interesante. Dice, mire ahí: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí está la oración que ya todos conocemos y sabemos de memoria. Tal vez lo que Dios ha querido es que pongamos en práctica esto que nos ha pedido desde hace mucho tiempo. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Él nos está diciendo: entra en tu casa a orar, entra en tu casa. Dios quiere que oremos sin cesar, y esto es literalmente un llamado de Dios para que al estar en nuestras casas aprovechemos para estar en quietud, para estar en reposo, para dejar los afanes, porque a veces yo no puedo congregarme, yo no puedo ir a la reunión porque tengo que trabajar, porque me tengo esto, porque voy al médico. Ya no podemos ir ni al médico. ¿Cómo les parece? Esta semana tenía una cita yo con un especialista y llamé para confirmar ir a la cita,
y les dije, pero yo tengo gripa, tengo una molestia en la garganta. No vaya a venir porque usted llega aquí a la entrada y no lo dejan entrar porque usted tiene gripa. Ya ni al médico podríamos ir para esas cosas que teníamos programadas, teníamos viajes, han tenido que cancelarse y la vida sigue. Y el Señor sigue ahí, pero lo que Él quiere es que recordemos cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es el Señor. Y siempre hemos dicho, primero el Señor y segundo mi familia. ¿Y cuánto nos está costando quedarnos en casa? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta quedarnos en casa? Aquí es donde estamos siendo probados si esa es la prioridad. Si mi prioridad es Dios, si mi prioridad es mi familia. Aquí nos está probando el Señor. Entonces aprovechemos para estar en quietud y en reposo, para apartarnos de los afanes de este mundo, para apartarnos de la vanagloria de la vida y permanecer en Él. ¿Sí? Busquémosle en ayuno, busquémosle en oración. Ustedes han recibido por las redes también, hemos estado en estos 21 días de ayuno y oración. Entonces esta es una oportunidad para que podamos continuar el ayuno. Les hemos enviado un formato de ayuno, les hemos enviado cómo podemos orar, un modelo de oración, unos versículos, un link de una canción. ¿Para qué? Para que no lo haga usted solo, para que lo hagamos en casa, con la familia. Qué bueno que apartemos una hora del día para que nos reunamos, para que oremos, para que sigamos esa guía, esa lectura, para que sigamos esa guía que nos dieron y podamos orar. Ahí está hasta la oración, ahí están los versículos, está el estudio del tema. Y digamos, Señor, hoy vamos a ahorrar comida. Hoy vamos a ahorrar porque seguramente que si esto sigue, entonces vamos a ayunar. Qué bueno. Recordemos que en el tiempo del Señor y precisamente en el tiempo de Daniel también, hasta los animales ayunaron. ¿Sí? Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que ayunemos, que oremos, que le busquemos su rostro para llevar esperanza a otros y que usemos las redes, los teléfonos para comunicarnos, para llevar su mensaje. Gracias a Dios por la tecnología que tenemos en este tiempo, porque podemos estar en casa, pero podemos estar, dijimos, encerrados pero liberados, confinados pero libres. Así es que estamos, así es que quiere el Señor. Yo quiero ir concluyendo con con este versículo que está allí en su pantalla. Está en Romanos 8, versículos 18, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Tal vez estamos viviendo alguna aflicción, tal vez estamos teniendo algún temor, pero esto no es nada comparable con el eterno peso de gloria. Es para que nosotros dimensionemos este tiempo aquí en la tierra. Es corto, es un tiempo pasajero, somos peregrinos, dice el Señor. Y todos va a llegar un momento en que vamos a estar en la presencia del Señor. Y si Dios establece que este sea el tiempo, digámosle: Señor, estoy preparado. Si este es el tiempo para ir a tu presencia, quiero prepararme, quiero estar dispuesto, quiero estar listo, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Que disfrutemos. Aquí en la tierra tenemos un pedacito de cielo. Disfrutemos la presencia del Dios vivo. Gocémonos y digámosle: Señor, síguenos preparando para ese encuentro maravilloso que vamos a tener. Y si tu venida está cerca, pues gloria a ti, Señor, que iremos a estar contigo por la eternidad. Pero la clave es que no nos vayamos nosotros solos, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares también puedan ir. Y una cita para terminar, pueden ustedes abrir allí el Salmo 34, 19. Dice, se lo voy a leer: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Creo que podemos pasar por aflicción, pero recuerden, esto también pasará. Esto también pasará. Y después, dice la Biblia, lo contaremos como aguas que ya pasaron. Qué bueno es poder tener nuestra esperanza en el Señor. Y recordar que hubo personas que también, hubo momentos en que estuvieron encerrados, como el pueblo de Israel, como Daniel, como nos invita a nosotros el Señor a que entremos allí en el aposento, y cuando ores, dice allí, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es lo que Dios quiere. Vamos a estar ahí pensando en lo que Dios nos ha estado enseñando. Cierra la puerta de tus ojos, la ventana de tu cuerpo, tus ojos, ciérralos allí. Vamos a hablar con el Señor y vamos a decirle: Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias por esta enseñanza maravillosa. Gracias, Dios del cielo, porque tenemos esperanza. Gracias, Dios del cielo, porque me traes seguridad, me traes confianza, traes la certeza de que no estamos solos, traes la certeza de que aunque estamos aquí en casa, podemos experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Traes la certeza de que tienes planes más altos que los nuestros, que tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos, que tú estás pensando cosas mejores que las que yo pienso o las que yo veo, y que podremos ver tu gloria y tu poder todos los días, no importa cualquiera sea nuestra situación. Estemos contentos, dice el Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Y recuerde, no importa las aflicciones, de todas ellas nos va a librar el Señor, ¿sí? Porque estas aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera, que nos ha de mostrar, que ha de manifestarse a nosotros su gloria. Y recuerde, Dios quiere que tú le glorifiques en este tiempo. Dios quiere que tú saques lo mejor de tu corazón, lo mejor de tu vida, y se lo rindas a Él. Y dígale: Señor, aquí está mi vida. Esto es mi vida, Señor. A veces he pensado que mi confianza está en mi empresa, que mi confianza está en mi trabajo, que mi confianza está en lo que hago, que mi confianza o mi placer son los viajes o todas estas cosas. Pero aquí nos tiene, Señor, para que levantemos los ojos al cielo y nuevamente le digamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Papito Dios, gracias por tu presencia, gracias por esta confianza y gracias por tu seguridad en nuestro corazón. Que la bendición de nuestro Dios repose sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios les permita experimentar su amor, que Dios les permita vivir en unidad, que Dios les permita vivir en armonía. Que si hay algunas cosas que tengan que confesarse, se las confiesen ahí en familia, y que puedan decirle: Señor, gracias. Pueden abrazarse ahí en su casa, abrace a su hermano, abrace a su papá, abrace a su mamá, a su abuelo, abrace a su hijo y dígale: hijo, te bendigo. Dígale: hijo, gracias por estar aquí. Gracias, sabes que eres importante para mí. Y dígale a su papá: gracias, papito, porque eres importante para mí. Dígale a su esposa cuánto le ama. Dígale a su esposa que la necesita, que no podría vivir sin ella. A su esposo, dígale cuánto le necesitas. Padre, hoy bendecimos esta familia que está aquí reunida. Sean pues benditos todos con toda bendición espiritual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordemos que vamos a seguir en esos tiempos de oración. Los vamos a invitar para que sigan en las diferentes reuniones que se programan por los movimientos.
Los vamos a invitar para que sigan congregándose en cada una de estas actividades que realizamos. Hemos estado teniendo tiempo de oración. Esta semana tuvimos un tiempo a nivel nacional, más de 1000 personas estuvieron allí por Facebook. Jueves en la noche estuvimos también con nuestros directores Pablo y Claudia por Instagram, tiempos de oración. Vamos a estar allí convocándolos, vamos a estar invitándolos de pronto a algo especial, que les va a llegar la invitación también para que hagamos algo en casa, porque tenemos que inventarnos qué hacer en casa. Bueno, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los queremos mucho. Hasta luego.